Era una noche oscura y tormentosa, y Jane conducía por una carretera rural desierta. Estaba perdida y su GPS no funcionaba, así que intentaba encontrar el camino de vuelta a la carretera principal. De repente, ve un grupo de cabras en medio de la carretera. Frenó en seco, pero era demasiado tarde. Atropelló a una de las cabras y salió volando hacia la cuneta. Jane salió del coche y fue a ver si la cabra estaba bien, pero cuando se acercó vio que había algo raro en el animal. Sus ojos brillaban en rojo y tenían una sonrisa siniestra en la cara. Jane retrocedió horrorizada y volvió rápidamente al coche. Mientras se alejaba, no podía evitar la sensación de que algo le seguía. No dejaba de ver la espeluznante cabra por el retrovisor. Finalmente llegó a un motel y se registró para pasar la noche. Cuando se instaló en su habitación, oyó un ruido extraño fuera. Parecía que algo arañaba la puerta. Abrió la puerta con cautela y vio un grupo de cabras. Pero estas cabras eran aún más espeluznantes que la que había golpeado antes. Tenían ojos rojos brillantes, dientes afilados y estaban cubiertas de sangre. La miraban con una intensidad espeluznante. ¿Quiénes son? Somos las cabras. Jane intentó cerrar la puerta, pero las cabras entraron a empujones. Intentó correr, pero la persiguieron por el pasillo. Podía oír el ruido de sus pezuñas en el suelo de baldosas detrás de ella. Finalmente encontró una habitación donde esconderse. Cerró la puerta y la trincheró con una cómoda. Oía a las cabras intentando entrar, con sus pezuñas golpeando la puerta. Entonces oyó una voz detrás de ella. No puedes esconderte de nosotros. Jane se dio la vuelta y vio a la primera cabra enfurecida a la que había golpeado. ¡Me has matado!, dijo con los ojos brillantes de odio. De repente, la puerta se abrió de golpe y las otras cabras entraron corriendo. Rodearon a Jane y se cerraron sobre ella, con sus afilados dientes brillando en la penumbra. Jane gritó e intentó resistirse, pero fue inútil. Las cabras eran demasiado fuertes, demasiado feroces. La desgarraron con los dientes y las pezuñas y solo dejaron un reguero de sangre. A la mañana siguiente, el personal del motel encontró el cadáver de Jane descuartizado y llamó a la policía. Pero cuando la patrulla llegó, no había rastro de las horribles cabras. Habían desaparecido en la noche, dejando detrás de sí huellas llenas de sangre y terror. Había una vez un chico llamado Lucas, que le encantaba jugar con su walkie-talkie en su tiempo libre. Un día, mientras exploraba en el bosque cerca de su casa, escuchó un ruido extraño en su walkie-talkie. Era un sonido de estática, pero parecía que había algo más detrás del ruido. Lucas intentó hablar a través del walkie-talkie, pero no recibió respuesta. Después de un rato, Lucas decidió dejarlo y regresar a casa. Pero mientras caminaba de regreso, volvió a escuchar el mismo sonido de estática. Esta vez, algo parecía diferente. Algo en el sonido le parecía familiar. Y a pesar que sonaba muy extraño, Lucas decidió investigar y seguir el sonido de su walkie-talkie, y el ruido lo llevó a un camino oscuro y solitario en el bosque. Mientras avanzaba, la estática se hizo más fuerte y más clara. Entonces, de repente, una voz susurró en su walkie-talkie. Era una voz profunda y siniestra que le dijo: Lucas, no deberías estar aquí. Lucas se quedó petrificado de miedo. La voz sabía su nombre y no sabía quién estaba detrás de ella. Pero antes de que pudiera hacer algo, la voz habló de nuevo. ¿Quieres saber un secreto, Lucas? Uno muy oscuro, que ha estado escondido en este bosque durante años. Lucas no sabía si debía seguir escuchando, pero algo en la voz lo obligó a seguir adelante.
La voz continuó hablando, contándole sobre una antigua maldición que se había apoderado del bosque décadas atrás. La maldición había sido causada por una bruja malvada que había sido quemada viva en ese mismo lugar. La voz le dijo a Lucas que si no dejaba el bosque de inmediato, se convertiría en la próxima víctima de la maldición. Lucas comenzó a correr, tratando de salir del bosque lo más rápido posible, pero la voz lo seguía, susurrando cosas tenebrosas en su walkie-talkie. Finalmente, Lucas llegó a su casa, agitado y aterrorizado. Se escondió en su habitación, cerró la puerta con llave y apagó su walkie-talkie. Pero la voz seguía hablando, cada vez más fuerte y más clara. Lucas intentó ignorarla, pero era imposible. La voz le contó más sobre la maldición y le advirtió que pronto sería su víctima. La voz se apoderó de su mente y lo llevó de vuelta al bosque. Algunos dicen que se perdió en el bosque y que la maldición lo atrapó. Otros dicen que la voz lo atrajo a una trampa mortal. Pero lo que nadie sabe es que la voz sigue hablando a través de su walkie-talkie, llamando a otros jóvenes a su inevitable destino. La maldición sigue viva, alimentada por la oscuridad del bosque y por la voz siniestra que habla en la noche. Había una vez una pequeña aldea ubicada en lo más profundo del bosque. Esta aldea estaba rodeada de misterio y leyendas, y la gente evitaba acercarse a ella. Se decía que allí vivía una bruja malvada, y que su poder era tan grande que era capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza. Un día, una joven llamada Ana decidió aventurarse en el bosque para buscar leña para su hogar. Mientras caminaba, se adentró cada vez más en el bosque hasta que llegó a la aldea. Allí conoció a una anciana que le ofreció ayuda. Esta le prometió leña para su hogar a cambio de que Ana le ayudara en su casa por 3 días. La casa de la anciana estaba rodeada de plantas y hierbas extrañas, y por dentro estaba llena de objetos antiguos y misteriosos. Ana comenzó a ayudarla con las tareas del hogar, pero pronto comenzó a notar que algo extraño sucedía en esa casa. Por la noche, se podían escuchar extraños susurros y gemidos que provenían de la habitación del fondo. Una noche, decidió investigar y se adentró en la habitación. Allí encontró un extraño libro de hechizos y un caldero con una extraña poción. Ana comenzó a leer el libro y descubrió que la anciana era en realidad una bruja malvada que había logrado engañarla. Ana intentó escapar, pero fue atrapada y encerrada en una pequeña habitación. Estaba oscura y fría. Fue entonces cuando Ana comenzó a sentir miedo. De repente, empezó a escuchar extraños sonidos y vio sombras moviéndose por las paredes. La bruja estaba realizando un ritual para invocar a malos espíritus. De repente, la habitación se iluminó y Ana vio a la bruja rodeada de llamas, la cual comenzó a reírse y le dijo que había sido elegida para ser consumida por el ritual. Ana intentó escapar, pero la bruja la agarró de los pies y la arrastró hacia el caldero. Cerró los ojos y esperó lo peor, pero en ese momento escuchó un fuerte estruendo. Cuando abrió los ojos vio a un grupo de aldeanos armados que habían llegado para rescatarla. Los aldeanos lograron derrotar a la bruja y salvar a Ana. Pero la historia no termina ahí. Después de la muerte de la bruja, los aldeanos descubrieron que el ritual había sido completado y que el diablo había sido invocado. Desde ese día, la aldea se convirtió en un lugar maldito. Los árboles comenzaron a marchitarse. Los animales se murieron y la gente comenzó a desaparecer. Ana, que había logrado escapar, regresó a su hogar en la ciudad, pero cada noche escuchaba la risa malvada de la bruja en sus sueños y sentía que algo la perseguía. Una noche, despertó gritando al sentir que algo le estaba arrastrando por el suelo. Cuando abrió los ojos, vio a la bruja frente a ella.
sonriendo con malicia. Desde ese día, se dice que la bruja sigue acechando a la gente en la aldea y que su maldición se ha extendido por todo el bosque. La gente evita acercarse a ese lugar y aquellos que se aventuran allí nunca regresan. La historia de la bruja malvada se ha convertido en una leyenda que se transmite de generación en generación. Y se dice que, si escuchas su risa en la noche, es que estás condenado a sufrir por su maldición.